¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy de nuevo. Hoy estamos hablando del último aspecto o manifestación del fruto del Espíritu Santo. Hay 11 manifestaciones y hoy es la última, acerca de la verdad. La verdad es fruto del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que definir un poquito la verdad para poder entender el tema. Esta última manifestación del Espíritu, que es la verdad, su aplicación debe ser práctica en toda nuestra manera de vivir. Es decir, que nosotros debemos decir la verdad, vivir la verdad y compartir la verdad. Si yo no la vivo, si yo no experimento eso, no puedo hablar de la verdad ni enseñar la verdad. Primero tengo que aplicarla a mi vida para poder hablar de la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él era la verdad y por eso enseñó la verdad. Cuando nosotros hablamos de este tema, hoy día, muchos hablan de la verdad relativa. Entonces, para todo es relativa la verdad. Pero hay otra verdad que es absoluta. Hay verdad absoluta y hay verdad relativa. Las dos son correctas, pero no son iguales. Me explico. Dios es real. Él es único y verdadero. Y no hay varios dioses, hay uno solo. Que los hombres hagan dioses es otra cosa, pero que exista un solo Dios verdadero y único. En el libro de Isaías, capítulo 44, y el versículo 6 dice, así dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos dice, yo soy el primero, yo soy también el último, y fuera de mí no hay otro Dios. Noten que es Dios mismo quien lo declara. No hay otro Dios. Así que adorar otro Dios fuera del verdadero Dios es idolatría. Y por eso es que Dios aborrece la idolatría, porque es cambiar al Dios verdadero por uno de mentiras. Ya llámese Virgen, Santo o Buda o lo que quiera llamarlo. Pero no hay sino un solo Dios verdadero y a Él debemos acudir. A Él debemos orar, a Él debemos honrar y glorificar, porque es único. Entonces, cuando hablamos de Él, estamos hablando de Dios como una verdad absoluta, porque no hay más. En segundo lugar, hablamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también es la verdad. El Señor Jesucristo, enseñando en su oración a sus discípulos, ruega al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice en San Juan 17:17. Ahí está hablando de que la palabra es verdad. Entonces nosotros sabemos que Dios es verdad y la palabra es verdad. Son verdades absolutas. No hay más. No hay otro libro que sea la palabra de Dios. Se puede comentar, se puede escribir, se puede hacer muchas cosas, pero el principio es basado en la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Esa es la verdad o verdades absolutas, Dios y su palabra. Ahora, hay verdades relativas. Cuando nosotros hablamos, humanamente hablando, entonces hablamos de verdades relativas. Pero nosotros somos llamados
a decir la verdad. La Biblia enseña: no mientan los unos a los otros. Entonces, al hablar de mentiras, hay diferentes formas de expresarla. Por ejemplo, criticar a las personas injustamente es una mentira, porque es hablar lo que no son. Otra cosa es corregir o hablar, como algunos dicen, para corregir algo que se hizo. También nosotros somos llamados a enseñar la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Así que yo tengo que vivir la verdad y no decir mentiras para poder enseñar la verdad. Cuando nosotros hablamos de sectas y de iglesias que enseñan mentiras, pues relativamente estamos hablando de verdad falsa. Llamamos sectas o iglesias con doctrina falsa o falsos testimonios. Todo eso son mentiras relativas, porque las dicen en relación a lo que les conviene. Enseñan muchas cosas que no están en la Biblia, y eso hay que tener cuidado, porque la verdad de la palabra de Dios es absoluta, y nosotros tenemos que hablar de ella en esa forma, y no en forma relativa. Que si hoy día, poniendo un ejemplo de lo que dice Isaías, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y dicen eso es relativo. Pues eso es lo que piensan los hombres, pero cuando hablamos de Dios tenemos que hablar la verdad. Entonces yo tengo que aprender a decir la verdad, y tengo que decir la verdad, cueste lo que cueste. Pero en la iglesia hay muchos mentirosos, y los mentirosos, dice la Biblia, que no entrarán en el reino de los cielos. Pero esto no se enseña ni se aplica en muchas cosas, pero nosotros sí debemos aprender y tener esto claro. Hay verdades absolutas, como Dios y su palabra, pero nosotros también somos llamados a vivir en esa verdad, en la palabra de Dios, creyendo en un Dios único y absoluto. Por otra parte, nosotros sabemos que quien no dice la verdad es falso. Y aquí podemos comparar. Hay verdades que parecen genuinas, pero no son, como los billetes. Los hacen muy parecidos y con ellos engañan a la gente y meten billetes falsos haciéndolos pasar por verdaderos cuando son falsos. Y así hay muchas formas de engañar, de mentir y de fingir, haciendo algo que no es verdad, pero creyendo que me van a entender y entonces van a hacer lo mismo. Una de esas verdades falsas es, como ya lo mencioné, la idolatría. Dicen que es que no le oran a los santos, no le piden, pero les prenden velas y hacen oraciones igual que a Dios. Se arrodillan ante ellos, se postran y van a santuarios de la Virgen o de los santos o del Señor caído, cuando sabemos que eso es falso, porque Jesús resucitó, no permanece caído, ni está en la cruz. Él resucitó y vive para siempre. Entonces, todas estas cosas son reflexiones para cambiar nuestra actitud, siempre sobre la verdad. Así que hay verdades absolutas y verdades relativas, pero nosotros como cristianos tenemos que tener fundamentos y nuestra doctrina en la palabra de Dios y en el Dios verdadero como algo real. Y nosotros mismos tenemos que aprender a decir la verdad, cueste lo que cueste. No decir mentiras, no fingir lo que no somos, sino hacer lo que decimos y vivir lo que hablamos. Que Dios nos ayude. En el próximo programa estaré haciendo un resumen de las 11 características del fruto del Espíritu para terminar este tema que ha sido de gran bendición para mí, pero también espero que haya sido para usted. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa. Bendiciones para todos.